Buenas tardes amigos, bienvenidos al día de hoy a una transmisión más de su programa Bases. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante que vamos a abordar en los próximos 60 minutos con información sumamente importante, con fundamento científico y que estamos seguros que les va a ser de su completa utilidad para poder ser implementados en los diferentes procesos donde profesionales de la industria alimenticia participan. Les recordamos que ya estamos completamente en vivo en nuestro chat en línea, está directamente en su total disposición este portal para poder transmitirnos sus dudas, sus consultas o cualquier pregunta que pudiera derivar del tema que vamos a abordar el día de hoy. Con todo gusto estaremos resolviéndolos. También recordarles que ya están habilitadas completamente nuestras redes sociales y compartírselas a continuación. Estamos en facebook.com/diagonal.inocuo.tv, en donde también podremos estar, podrán seguir la transmisión y también podrán estar haciendo sus preguntas y consultando sus dudas acerca del tema. Estamos en Twitter, Inocuo TV, para que podamos también ahí de alguna forma estar dándole seguimiento a la transmisión del día de hoy. Recuerde solicitar, también ya tenemos a su disposición el calendario de Inocuo Academy, donde pues estamos por cerrar el año y traemos fechas adicionales con temáticas que son tendencia y generan impacto en la industria de alimentos y que seguramente van a ser bastante complementarias para sus programas de capacitación. No dude en solicitar esta información a través de nuestro chat en línea. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se relaciona directamente con uno de los peligros asociados a la inocuidad alimentaria, que resulta bastante importante y refleja el esfuerzo y todo el proceso de validación y el proceso de gestión que va de la mano con un buen sistema de control, monitoreo y seguimiento y verificación propiamente a los sistemas de inocuidad. Me refiero al control de los patógenos en la industria alimenticia. Abordaremos en los próximos 60 minutos información relacionada con los distintos patógenos o los que son más persistentes o que presentan mayor incidencia en procesos alimenticios, y abordaremos los diferentes factores o elementos en el entorno de un sistema de producción que pueden generar la situación en donde el patógeno puede interactuar con los diferentes procesos o etapas de procesamiento de los alimentos y propiamente por ende provocar la contaminación y poder ser llevado a los anaqueles y consumidos por personas que por supuesto van a presentar esos efectos negativos en su salud. Mi nombre es Josué Figueroa, en este momento comenzamos. Hablar de inocuidad alimentaria es hablar específicamente de tres tipos de peligros. Peligros biológicos, que son todos aquellos asociados a peligros o fragmentos, partículas propiamente que no son parte de la estructura del producto en sí. Hablar de peligros físicos también es considerar ciertos elementos que no son adicionados o que pueden ser de alguna manera incrustados en el proceso de manera intencional o de manera accidental y que se convierten en este momento en un riesgo físico para la presencia de este tipo de peligros en el producto, y de esta manera puede ser consumido por una persona en específico. Hablamos de otro tipo de peligros como lo pueden ser los peligros químicos. Este tipo de peligros van asociados principalmente a ciertas sustancias o productos de características alimenticias o no alimenticias que pueden ser introducidos de manera incidental o de manera intencional a los diferentes procesos de alimentos y por ende provocar su contaminación. Dependiendo de los diferentes filtros y de los diferentes controles de inspección que cuente una compañía, es como puede llevar un proceso de verificación y de liberación o protocolos de liberación de productos finales o productos intermedios que permitirá poder detener o poder identificar a tiempo este tipo de peligros y por ende rezagar o establecer mecanismos efectivos que no permitan que este producto salga a la venta. Pero hay un peligro adicional que es precisamente el que vamos a abordar el día de hoy y que resulta sumamente importante establecer los protocolos y los mecanismos necesarios para poder reducir o mitigar la posibilidad de que se presente. Me refiero específicamente a los peligros biológicos. Propiamente este tipo de peligros preceden a cierto tipo de microorganismos, cualquier tipo de agentes que son microscópicamente visibles a través de los diferentes mecanismos de inspección
y que se presentan en diferentes situaciones y en un gran abanico de condiciones que se propician muchas veces de manera incidental o de manera imprudencial en la industria de alimentos. Los peligros biológicos van desde la contaminación por virus, la contaminación por patógenos como pueden ser algunos tipos de hongos que incluso generan algún tipo de metabolitos secundarios o también llamados toxinas, que pueden causar incluso situaciones relacionadas con toxinfecciones alimentarias. Tenemos también bacterias patógenas, de alguna manera propiciar o precisar muy bien que el tipo de bacterias que tienen la mayor incidencia en poder causar ese impacto negativo en el consumidor son principalmente bacterias que están en presencia de temperaturas relacionadas entre los 27 y los 35 grados. Estamos hablando de que la mayoría de los patógenos, llamados también mesofílicos, tienen la capacidad de poder generar ese impacto negativo en la persona que llega a consumir el alimento que está contaminado por este microorganismo. Hablamos también de diferentes tipos de virus, hablamos de diferentes tipos de parásitos que en conjunto se convierten en uno de los peligros más importantes y que representan más del 65% de los errores y las desviaciones en procesos alimenticios y el rechazo de productos alimentarios para no ser suministrados o expendidos para su venta al público. Hablar de peligros biológicos es hablar de uno de los peligros más importantes, claro, sin restar la importancia a los dos anteriores, puesto que el tercero implica una situación un tanto más diferente, un tanto especial, por decirlo de alguna manera, ya que estos de un inicio no se pueden percibir, no huelen, son inodoros e insaboros. Entonces, de alguna manera es importante el emplear los mecanismos y establecer los protocolos necesarios desde el inicio, desde los cimientos del desarrollo de una planta de alimentos para propiciar un ambiente que prevenga o reduzca la probabilidad de la proliferación de alguno de estos tipos de peligros. La literatura como tal establece datos alarmantes y establece datos preocupantes en materia de seguridad alimentaria. Datos específicos de ciertos portales a nivel internacional en diferentes sitios que son de dominio público, diferentes organismos regulatorios, organizaciones que promueven y establecen la inocuidad de los alimentos en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, promueven diferentes estadísticas que resultan en un entorno bastante grave, más que del que nosotros estábamos pensando o del que podríamos imaginar. Hablamos de que más del 50% de las enfermedades a nivel mundial corresponden a enfermedades transmitidas por alimentos. Esto, claro está, por los diferentes tipos de peligros que pueden ser concebidos en los alimentos y llegar al consumidor hasta ese punto en donde se logra el consumo y se merma la salud de la persona que lo ha consumido. La situación relacionada por enfermedades transmitidas por alimentos representa más de $1,000 millones en gastos relacionados con dependencias de servicios públicos de salud que tratan de mitigar y tratan de atender a la población que año con año sufre este tipo de situaciones o este tipo de cuadros clínicos relacionados con alimentos contaminados. Es importante mencionar que estadísticas relacionadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social arrojó en 2008 más de 2 millones de consultas relacionadas con personas que acudían al médico por situaciones relacionadas con una enfermedad transmitida por un alimento contaminado. Esto deja mucho en tela de juicio si pensar que la estadística es real. De alguna manera, hablando del factor cultural, mucho de lo que se habla es el hecho de que la persona cuando se presenta o se percibe enferma no acude propiamente al doctor en ese momento. Ocurre la automedicación o en su lugar ocurre otro tipo de estrategias, muchas veces empíricas, muchas veces relacionadas con consejos o remedios caseros que terminan por no declarar y no registrar la estadística real. Estamos hablando entonces que la estadística sería mucho mayor y nos estamos enfrentando a un problema realmente grave que resulta importante atender en la brevedad de lo posible. Esto implica y esto aborda un llamado
a todas las autoridades reglamentarias, a todas las partes interesadas en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, a los diferentes organismos, leyes, a los diferentes gobiernos y, bueno, dueños de los esquemas globales, a que establezcan protocolos y ajusten los requerimientos normativos para que se tengan mecanismos más efectivos para el control de los peligros biológicos en la industria de los alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos representan un serio problema de salud pública. Así lo dictaminan diferentes dependencias gubernamentales a nivel nacional, en donde se establece que las enfermedades transmitidas por alimentos representan 420,000 muertes al año de personas que propiamente perecieron en una situación desafortunada con un alimento contaminado. Lo vemos a diario en los diferentes portales relacionados con inocuidad alimentaria, diferentes sitios que nos muestran diferentes situaciones de contingencia alimentaria, alertas alimentarias y propiamente retiros de producto voluntarios por parte de las compañías por situaciones relacionadas muchas veces por pérdidas en la inocuidad a causa de peligros biológicos. En este caso, peligros biológicos, como lo comentaba, es un sinfín de microorganismos que propiamente pueden o tienen la capacidad potencial de poder dañar la salud de la persona que ha consumido ese alimento contaminado. Si bien es dicho que los microorganismos tienen un impacto bastante positivo en la industria alimenticia, al ser utilizados, claro está, los benéficos, los que tienen impacto positivo, al ser utilizados en diferentes procesos como lo son la elaboración de yogurt, la elaboración de diferentes procesos a través de diferentes alimentos a través de procesos de fermentación, hablar de diferentes productos que son elaborados a partir de procesos de descomposición y propiamente dar ciertas características que son apetecibles y que son aceptadas por cierto sector o cierto mercado de consumidores. Pero hay otros que propiamente no generan ese impacto y por lo contrario representan un serio problema y un serio reto para poder ser abordado por los diferentes organismos y por las diferentes empresas que cuentan con un sistema de gestión de inocuidad. Los diferentes peligros relacionados con impactos biológicos preceden de muchas situaciones y de muchos factores considerados dentro de un entorno en un sistema de producción de alimentos. Los diferentes tipos de patógenos o diferentes tipos de organismos, microorganismos que generan peligros biológicos en la inocuidad alimentaria de los productos dependen de una infinidad de situaciones que van desde la situación relacionada con el acomodo de la infraestructura, el diseño del edificio de producción, hasta los controles relacionados con la validación de procesos de producción y los controles relacionados con hábitos de higiene, sanidad y aplicación de métodos de limpieza. El conocer ampliamente los diferentes tipos de microorganismos y conocer propiamente todos los elementos que pueden propiciar que ese microorganismo o ese peligro biológico se presente en su proceso de alimentos depende en gran medida de la información sustentada y propiamente validada que usted cuente para poder determinar qué mecanismos va a poner en marcha para poder establecer todas las medidas de control que permitan reducir o erradicar el riesgo de posibles proliferaciones de patógenos que puedan contaminar sus alimentos o sus productos finales en cualquiera de la etapa que puedan presentarse. Los diferentes patógenos a nivel internacional están claramente detectados. Dentro de los estudios que se han realizado a lo largo de muchísimos años, se ha logrado establecer esclarecer cada vez más el panorama de la industria alimenticia y cómo ésta puede afrontar los diferentes problemas relacionados con patógenos en la industria de alimentos. Cada vez existen más tecnologías y cada vez podemos encontrar mayor información acerca de cómo puede comportarse desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista genético y de la cuestión de los ciclos de vida, el ciclo biológico de este tipo de microorganismos, permiten hoy en día establecer información que es de suma utilidad para poder ser utilizada por parte de las compañías y establecer métodos específicos que ayuden a controlar los peligros biológicos en todas las etapas de proceso. Es entonces cuando se vuelve elemental contar con diferentes sistemas o programas de inocuidad que apoyen a esta causa y que permitan a través de procesos metodológicos
propiamente basados en la inspección y a través de procesos de verificación y validación constantes, el poder promover programas como lo son buenas prácticas, análisis de peligros y puntos críticos de control o cualquier uno de sus equivalentes, o diferentes sistemas de gestión de máximo nivel o aquellos que son establecidos o reconocidos por esquemas globales. De esta manera podemos aterrizar o podemos percibir que a través de estas estrategias y estos elementos a implementar por parte de la industria suelen ser un punta de lanza y un apoyo sumamente importante para el control microbiológico en un proceso específico de alimentos como tal. Es importante que para controles relacionados con peligros biológicos se tomen en cuenta diferentes factores que a continuación les vamos a comunicar. Existen, por tanto, los factores culturales, que en este caso van orientados específicamente a la imposición o al desarrollo de los requisitos, normativas, regulaciones, reglamentos y toda la compilación de los requerimientos que propiamente la industria debe de aterrizar en sus diferentes procesos de alimentos para poder contribuir a disminuir la probabilidad de que se presente un tipo de peligros de esta naturaleza. El factor cultural se vuelve sumamente importante, ya que de esta manera se debe de aterrizar y acentuar mucho en la importancia que los diferentes organismos, el rol de los gobiernos y las diferentes instituciones que regulan y controlan la inocuidad a nivel mundial, pues permitan establecer el proceso constante de la actualización de normativas, el proceso de inspección efectiva para los diferentes modelos de certificación, los diferentes programas de inocuidad, el proceso correcto de seguimiento y de evaluación de la conformidad de los controles que lleva una compañía de acuerdo a los diferentes procesos que maneja, y de esta manera, a través de esta parte, poder asegurar un ambiente de producción libre de riesgos asociados con peligros biológicos. Tenemos también los factores relacionados con situaciones técnicas. El hecho de que podamos tener este tipo de elementos resulta una situación sumamente importante a implementar en las compañías, puesto que de este depende muchos de los riesgos o de las probabilidades de poder introducir peligros biológicos a nuestros diferentes procesos de producción. Al referirme a factores técnicos me refiero a elementos relacionados con lo siguiente. Uno de ellos es hablar de diseño y adecuación de planta o edificio de alimentos. El poder considerar estructuras bien diseñadas, con flujos de procesos bien definidos, establecer procesos sanitarios que no permitan interconexiones o entrecruzamientos entre procesos que puedan contaminarse entre sí, controlar espacios o corrientes de aires que no fluyan de zonas limpias a zonas sucias. Esto radica en un verdadero reto al momento de desarrollar una idea de negocio o empezar a implementar los cimientos de una futura planta de alimentos. Cuando ya están implementadas, se vuelve sumamente importante el establecer metodologías que permitan por lo menos reducir la probabilidad de que se pueda introducir este tipo de peligros en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria del producto. Esto es implementar diferentes metodologías como pueden ser adecuaciones físicas, establecer ajustes o reingenierías de planta que permitan un entorno mucho más sanitario, que fomente un entorno más seguro y que disminuya la probabilidad de introducir peligros, distintos tipos de microorganismos de acuerdo a la naturaleza de los productos y del proceso en sí. Factores técnicos relacionados también con el diseño de los equipos y los procesos de limpieza, pues resulta también un tema retador. El diseño de los equipos, tal cual como lo establecen diferentes regulaciones normativas a nivel mundial, pues declaran de manera muy específica la composición y los requerimientos que debes de cumplir en esta parte. Por ende es importante, y dicho sea de paso, es comentar que el diseño higiénico, el proceso de desarrollo en materiales que sean impermeables, que sean resistentes, que no permitan la acumulación de fluidos, de materia orgánica o acumulación de agua u humedad como tal, resulta uno de los requisitos o parte de los requisitos más importantes a tomar en cuenta al momento del diseño de los equipos de producción de cierto proceso de alimentos. Parte de los materiales que en muchos de los casos deben de ser inertes, que deben de ser grado alimenticio, pueden ayudar o pueden fomentar el disminuir la probabilidad de ingresar algún tipo de microorganismo o la posibilidad de que podamos
tener una presencia de un patógeno propiamente en superficies de contacto que pueda presentarse en la superficie y generar contaminaciones cruzadas recurrentes. Hablar también de procesos de limpieza, los conocidos también procedimientos operativos estándares de saneamiento resultan sumamente importantes y van de la mano también con el diseño de los equipos. El establecer procedimientos efectivos, sistemáticos, declarados de una manera metodológica que establezca todos y cada uno de los pasos relacionados con la limpieza y la sanitización de los equipos y los diferentes elementos a sanitizar y a limpiar en una compañía de alimentos, resulta vital para poderlo considerar dentro de tus controles microbiológicos. Establecer procedimientos que puedan ser validados a través de pruebas de superficies inertes que determinen si la frecuencia es adecuada, si el procedimiento es el idóneo, si los tiempos de exposición son los correctos, si las dosis y los productos empleados son los adecuados, van a depender en gran medida de la validación de los diferentes procesos de limpieza que cada compañía cuenta y que pueda comprobar a través de métodos científicos, métodos analíticos o proporcionados a través de terceros. Es por eso que podemos o tendríamos que implementar mecanismos específicos que tengan procesos calendarizados, que tengan asignaciones de responsables y protocolos muy efectivos de inspección y supervisión que no pueden restarle importancia a los métodos relacionados por pruebas rápidas en inocuidad alimentaria, como pueden ser pruebas de laboratorio, que en conjunto será la información que podamos tener de sustento o de soporte para tener la certeza de que los peligros microbiológicos no están siendo perceptibles o no es probable que puedan presentarse en alguna de las etapas específicas de su proceso de alimentos. El empleo de los químicos o de los productos de limpieza que se están utilizando también se vuelve un papel fundamental, o juegan un papel muy importante también dentro de este control microbiológico. Asegurarte pues que los productos químicos provengan de proveedores certificados o de proveedores que tengan las condiciones o puedan tener la evidencia que estos productos han sido diseñados y que son reconocidos para ser utilizados, y propiamente su aprobación avala su uso en diferentes procesos de limpieza en superficies de contacto con alimentos. El poder proveer información, documentación y toda esa fuente documental de apoyo que nos permita demostrar la calidad y el uso o la idoneidad del producto para ser utilizado en superficies de contacto también se vuelve un elemento muy importante que tienen que considerar al momento que ustedes homologan a su proveedor de servicios de productos químicos de limpieza en la compañía. Diferente documentación, como pueden ser fichas técnicas de los productos donde se declaran las especificaciones generales de los productos, las hojas de seguridad que declaran las condiciones de seguridad, recomendaciones y las situaciones relacionadas con seguridad del trabajador y seguridad sobre el uso responsable de este tipo de productos, también es un elemento a ser considerado en el ámbito documental de este tipo de productos. Y una vez más, también considerar que diferentes documentaciones que validen la eficacia o la eficiencia de los sanitizantes puede ser una información adicional que ustedes pueden solicitar y pedir que proporcionen por parte del proveedor. Me refiero a los retos microbianos, que estos estudios pueden determinar que a ciertas condiciones o avalan que a ciertas condiciones, a ciertas dosis y ciertas requisitos que deben de ser respetados y llevados a cabo de acuerdo a instrucciones específicas, permiten un nivel o una estadística de mortandad a una eficacia que propiamente el proceso lo demande o tu propiamente alimento puede requerir para efectos de sanidad y desinfección de superficies de contacto. Las situaciones, los elementos técnicos propiamente son muy vastos y generan muchísima información que debe de ser tomada en cuenta. Los controles relacionados con materias primas, el control de la cadena de suministro, conocer y tipificar los tipos de peligros biológicos que puedan venir inherentes a nuestras materias primas, a nuestros insumos, a nuestros materiales de empaque y el comportamiento que estos puedan tener a ciertas condiciones que puedan ser sometidos esos ingredientes y esas materias primas, son unos de los factores o algunos de los factores que debemos de considerar en nuestro análisis de peligros para poder ser tomados en cuenta
aterrizar las medidas de control específicas y propiamente establecer mecanismos que reduzcan la probabilidad de introducir este tipo de peligros a nuestros procesos de producción. Controles relacionados con procesos, determinar las condiciones relacionadas de operación y conocer nuestro proceso y nuestras materias primas, así como nuestro producto terminado, viene a recaer en nuestro tercer factor a considerar en peligros biológicos, que es el factor científico. Este va enfocado principalmente a la información y a la búsqueda, al conocimiento y al estudio de los diferentes patógenos y diferentes microorganismos que pudieran presentarse en dichas y cuáles especificaciones y circunstancias de manipulación de alimentos. De esta manera podemos considerar que una vez contando con la información específica sobre el tipo de patógenos que pueden afectar nuestras diferentes operaciones, nuestros diferentes procesos, bajo las diferentes condiciones de conservación y de control que ya se asume se deben de ejecutar dentro de una planta de alimentos, se vuelve sumamente importante integrar las condiciones de los patógenos que pudieran presentarse y las variables de control que pudieran dar como resultado a la proliferación o en su defecto el control de este tipo de microorganismos. Variables como pH, densidades, actividades de agua, situaciones relacionadas con humedad relativa en ambientes, monitoreo ambiental, controles relacionados con temperaturas de conservación, como pueden ser las cocciones, procesos de freído, procesos de almacenamiento a temperaturas de refrigeración, procesos rápidos o ráfagas de congelación, como propiamente se les llama en muchos de los procesos alimenticios, sobre todo aquellos que tienen o que requieren ser conservados a temperaturas controladas, procesos de congelación propiamente y tratamientos térmicos como pueden ser cocción, pasteurización o sus similares, deben de ser integrados a un manual de operaciones con protocolos completamente validados que propiamente estén considerando el aspecto biológico y el comportamiento de los diferentes patógenos ya tipificados anteriormente en el proceso que la empresa específicamente quiere controlar. De acuerdo a diferentes tipos de controles, de acuerdo a la composición de las materias primas, de acuerdo a la composición de los procesos y al proceso cómo fluye cada una de las etapas, y una vez identificando qué variables me impactan o pudieran impactarme la inocuidad de mi producto en caso de no controlarla o de no manejar un límite de control específico, es lo que me va a permitir identificar la probabilidad o la nula probabilidad de poder presentar el posible ingreso o la intromisión de peligros biológicos en los diferentes procesos de alimentos. Elementos importantes a considerar en los peligros biológicos es también la parte constante en la cuestión de la capacitación y la formación del personal. Todo lo anterior va de la mano a una toma de conciencia y a un proceso de sensibilización por parte de todos los eslabones que participan en el proceso de manejo, transformación, venta y distribución de productos alimenticios destinados para cualquier tipo de giro o para cualquier tipo de alcance que esté establecido por la compañía. Es decir, procesos destinados para consumo animal, procesos destinados para consumo humano o para un sector específico de la población deben de ser considerados para poder establecer mecanismos de toma de conciencia, capacitación y formación específicamente que de acuerdo a la teoría o a la información que ya tenemos recabada relacionada con los peligros biológicos que puedan ser de potencial intromisión a nuestros procesos de producción, puedan ser enfocados a temáticas y a programas a intervalos definidos que permitan una formación integral de todos los que participamos o todos los que participan en esta cadena alimentaria de los diferentes productos. Así como de esta manera entonces, cadena de suministro como pueden ser proveedores, diferentes participantes o diferentes actores en la cadena alimentaria como pueden ser los diferentes procesos establecidos en tu diagrama de flujo, almacenistas, distribuidores, transportistas, maquiladores, líderes en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, equipos de seguridad alimentaria formados dentro de las organizaciones y toda la parte de personas o actores que participan en este proceso puedan ser capacitados de acuerdo a los peligros biológicos que en esa etapa específica que
participan puedan ayudarles con conocimientos técnicos, conocimientos científicos que puedan llevar a la práctica y de esta manera establecer medidas de control específicas que disminuyan el riesgo de poder introducir peligros biológicos a nuestros procesos alimenticios. Lo sabemos, no es novedad. Tenemos una gran cantidad de patógenos, bacterias, virus, hongos, que pueden causar diferentes tipos de cuadros clínicos en las personas que desgraciadamente pueden tener la mala fortuna de consumir un alimento contaminado. Hablamos de 3 tipos específicamente de cuadros clínicos que pueda presentar un consumidor. Hablamos de infecciones, toxi-infecciones e intoxicaciones relacionadas con alimentos contaminados. Esto respectivamente en ese mismo orden podríamos desarrollar o definir que una infección es propiamente cuando una persona ha consumido una gran cantidad o una cepa bastante considerable de una bacteria o de un microorganismo patógeno que propiamente al momento de entrar en su sistema digestivo puede causar diferentes cuadros clínicos que van desde náuseas, vómitos, mareos, situaciones relacionadas con erupciones en la piel, situaciones relacionadas con trastornos gastrointestinales del sistema nervioso e incluso la muerte. Es por eso importante lo que les comentaba en establecer sistemas de gestión completamente validados que vayan de acuerdo a un soporte documental basado en la experiencia, basado en la parte operativa y en la parte científica que permite identificar contra qué estamos peleando o contra qué estamos controlando, contra qué estamos luchando dentro de una industria de alimentos, respectivamente hablando de peligros biológicos. Otro de los cuadros que pueda presentar un consumidor al momento que consume un alimento contaminado puede ser propiamente una toxinfección, una intoxicación propiamente, que es cuando ciertos microorganismos o ciertas bacterias, ciertos agentes patógenos, de acuerdo a su metabolismo y a sus funciones vitales que desarrolla de manera constante, puede desarrollar diferentes metabolitos secundarios que propiamente al ser consumidos o al ser ingeridos por una persona, por un ser humano, pueden desarrollar o desencadenar diferentes reacciones inmunológicas, todas negativas, claro está, en el organismo de la persona que lo consume. Esto al momento de hablar de una intoxicación es cuando estamos hablando del impacto que está generando la toxina o la sustancia dañina o perjudicial que está gestionando o que está segregando el patógeno o el microorganismo que se ha consumido en ese momento. Y llega a este punto el situar uno de los elementos pues, más desafortunados que también son visibles y también podemos tomarlos a consideración en la transmisión del día de hoy, las toxinfecciones, que es un cuadro combinado en donde la persona desafortunadamente ha consumido tanto la bacteria como la sustancia perjudicial que ha segregado a lo largo de su metabolismo en su ciclo de vida que se le ha permitido desarrollar en una superficie o una situación dada en el alimento que está contaminado en ese preciso instante que lo consume. La toxinfección sucede cuando además de consumir, como lo comentaba, el microorganismo que desarrolla el cuadro clínico negativo y que persuade la salud del consumidor, al mismo tiempo sucede la situación desafortunada de poder consumir también el metabolito secundario. De esta manera podemos asumir que los estragos son mucho mayores y que sugieren un grado de impacto o severidad, agresividad hacia el consumidor en un nivel mucho más certero y mucho más preciso. Trabajar o emplear mecanismos que nos permitan controlar todos los peligros biológicos a lo largo de toda la cadena alimentaria siempre se ha convertido en un elemento fundamental. Los roles que desarrollan los auditores en conjunto con los líderes de sistemas de gestión de calidad o de inocuidad vuelven fundamental en los peligros biológicos al momento de regularlos o de revisar la conformidad de las medidas de control que se han implementado dentro de la compañía. La compañía siempre debe demostrar en esta misma idea entonces información que permita validar los procedimientos y las estrategias, los mecanismos, los procesos que ha tomado en marcha para poder reducir
o mitigar la posible presencia, o incluso si ya se ha presentado o ha tenido alguna incidencia relacionada con peligros biológicos, pues de esta manera pueda emplear mecanismos o planes de mejora que permita evitar que la situación esté presentándose de manera constante, o propiamente que ya no vuelva a presentarse en los diferentes procesos que maneja la organización. Hablar de peligros biológicos en cuestión del impacto que pueden causar, pues son muy diversos y contrastantes. De cajón, ninguno es positivo. El considerar que los peligros biológicos pueden ir de menor a mayor intensidad y pueden afectar a la industria de alimentos, a su percepción en el mercado internacional y a la percepción o la resistencia que pueda presentar un consumidor al momento de recordar esa experiencia desagradable que vive con ese alimento que le ha causado una enfermedad, resulta un reto completamente para la industria alimenticia. Los peligros biológicos pueden desencadenar situaciones de contingencia sanitaria que pueden al mismo tiempo orillar a la empresa a realizar un retiro voluntario de sus alimentos del mercado, ya sea nacional o internacional. Esto en primera instancia como primer paso. El considerar un protocolo adecuado de retiro de producto, el integrar un equipo de trabajo específico que atienda y ejecute correctamente el procedimiento de manera oportuna y rápida a través de procesos específicos y efectivos de trazabilidad, se convierte en la primera tarea tensa y contrarreloj que debe de realizar cualquier compañía de alimentos. Por consiguiente, vienen las consecuencias y las secuelas del error que se ha cometido dentro de la industria al momento de no controlar o haber fallado en alguno de los controles de monitoreo microbiológico a lo largo del proceso. Situaciones relacionadas con juicios, situaciones relacionadas con penalizaciones o multas de sumas importantes para la industria de alimentos cuando ha cometido una infracción de esta naturaleza, las situaciones desencadenadas con indemnizaciones para personas que han sido dañadas por negligencias o por situaciones relacionadas con productos contaminados que fueron consumidos y en su defecto cobraron víctimas o generaron un índice importante de contaminados, resulta también una situación bastante tensa y de sumo estrés para cualquier compañía de alimentos. Esto por no decir cuando desafortunadamente llega el punto donde existen decesos y desafortunadamente perdemos vidas humanas. Esto lo hemos visto y lo hemos vivido a lo largo de la historia de la inocuidad o los sistemas de inocuidad alimentaria que no tienen mucho a decir verdad, que fueron implementados para ser adoptados por la industria de alimentos. A partir de ese tiempo a nuestros días hemos visto una gran cantidad de información, hemos visto y hemos sido testigos de diferentes alertas, diferentes polémicas y situaciones que han marcado y han involucrado, han envuelto en escándalos a diferentes empresas y compañías de renombre nacional e internacional. Todo aunado y todo orillado por falta de controles en programas prerequisitos y muchos de ellos específicamente en peligros asociados a microorganismos patógenos relacionados con sus procesos y sus materias primas. Esto traducido en números resulta fatal para muchas de las industrias, incluso mayor aún cuando la empresa aún se encuentra en crecimiento. Las micro, las pequeñas y medianas empresas son aún más susceptibles a este tipo de situaciones y estragos secundarios en donde difícilmente pueden comprometerse o pueden sobresalir y pueden sostenerse ante una situación de esta naturaleza. El poder levantarse y poder tomar vuelo de nueva cuenta para convertirse en una marca de la preferencia o de la selección de la población consumidora se vuelve sumamente importante y se vuelve completamente un reto que muchas veces no es conseguido. Por ende, lo que podemos considerar o el destino, el desenlace de esta historia es empresas que no pueden continuar en el mercado internacional, no pueden prevalecer en el mercado de alimentos y propiamente perecen en el intento y terminan quebrando o declarándose en bancarrota. Esta situación puede ser prevenida y sin duda podemos emplear y existe la información y las herramientas tecnológicas hoy día para poder desarrollar mecanismos y sistemas efectivos que nos permitan controlar a lo largo de todas las etapas de proceso de nuestros alimentos todos los peligros biológicos asociados a ese alimento que vamos a mandar al anaquel para que esté disponible para ser consumido por los consumidores potenciales de esa marca.
De esta manera podemos asegurar que más que un gasto, el invertir en protocolos especiales que sean fundamentados, que tengan enfoque científico y que nos permitan controlar de una manera efectiva y sustentada todos aquellos riesgos asociados a la operación, se vuelve sumamente importante, y los directivos, gerencia y todas las personas o jerarquías dentro de la compañía de alimentos que toman decisiones dentro de la organización deben tomarlo muy en cuenta al momento que toman la decisión de desarrollar o implementar un sistema de gestión en cualquiera de los alcances o de los sistemas homólogos que existen actualmente a nivel internacional. Hablar entonces de peligros biológicos como listeria, salmonela, estafilococcus, hablar de microorganismos relacionados con inocuidad alimentaria como E. coli, algunos virus específicos como pueden ser nemátodos, como pueden ser algunos tipos de microorganismos como algunos tipos de aspergillus en el caso de los hongos, que pueden muchos de ellos promover la segregación de sustancias perjudiciales como las micotoxinas. Resultan completamente un reto para la comunidad científica y para todos las partes interesadas que promueven la seguridad alimentaria en las organizaciones que desarrollan y fabrican alimentos para consumo humano y para consumo animal. En este sentido, poder hablar de todo este tipo de peligros patógenos es conocer cada uno conocer específicamente cada uno de sus descripciones, caracterizar y tipificar el tipo de microorganismo, investigar y contar con la información relacionada con su ciclo biológico, con su anatomía, con todos sus elementos o factores genéticos, sus factores de comportamiento, sus factores relacionados con situaciones de estrés. Se vuelve un papel sumamente importante a tomar en cuenta al momento de desarrollar los métodos y los programas de monitoreo microbiológico. Todos y cada uno de los elementos o de los peligros biológicos persisten y promueven, eligen ciertas condiciones y prefieren ciertas características y ciertas situaciones escenarios habituales que nosotros muchas veces la comunidad industrial desconoce, pueden propiciar y prestar las condiciones para que se pueda proliferar o pueda generarse el riesgo de la inmersión de un peligro biológico en alguna etapa o eslabón de la cadena alimentaria. He ahí pues cuando nosotros, a través de toda esta información básica con sustento científico, permitiremos desarrollar todos nuestros programas prerequisitos, nuestras medidas de control en los puntos críticos de control cuando el peligro biológico se vuelve un peligro potencial que no puede ser controlado en etapas posteriores, peligros biológicos relacionados con cadena de suministro, donde internamente la compañía aún no cuenta con elementos y metodologías fiables y validadas que permitan reducir o mitigar el ingreso de peligros patógenos o peligros biológicos, que potencialmente puedan contaminar y puedan resultar en un producto final contaminado. En este sentido, identificar dónde pueden presentarse ese tipo de peligros, saber cuál tipo de microorganismo o qué tipo de patógeno es contra el que estamos enfrentándonos y propiamente cuáles son las condiciones, las situaciones y las diferentes variables que juegan un rol importante en el desarrollo o en la inhibición de este tipo de peligros, se vuelven elementales para poder tomarlos en cuenta en sus diferentes matrices de su sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Herramientas como lo habíamos comentado, como el análisis de riesgos, el análisis de peligros basado en el riesgo, análisis de peligros y puntos críticos de control, así como diferentes esquemas a nivel internacional, programas de monitoreo microbiológico, el contar con programas de monitoreo microbiológico de puntos o muestras o partes de superficies de contacto que son de un impacto mayor o son de una probabilidad mayor de que pueda existir incidencias, ya sea por las mismas naturaleza del proceso, por las condiciones que se generan a lo largo de su operación o propiamente por las materias primas que estamos introduciendo.
De esta manera, y una vez empleando este tipo de mecanismos y utilizando procesos de validación con equipos con soporte científico elaborados y sustentados de su fiabilidad y efectividad, el hacer uso o el utilizar de apoyo entidades analíticas, entidades de laboratorios acreditados que nos permitan con técnicas validadas soportar nuestros diferentes procesos y medidas de control, y que finalmente una variable de control o un resultado permita comprobar la conformidad dentro o de acuerdo a un parámetro máximo permitido que propiamente podemos encontrar en regulación nacional e internacional, dependiendo del tipo de productos o familias de productos que estemos considerando dentro de nuestro proceso alimenticio. Finalmente, comentarles, la industria alimenticia debe de tomar plena conciencia y determinar mecanismos y emplear una filosofía de trabajo distinta. Directivos, gerencia, encargados de aseguramiento de calidad, líderes de inocuidad de las diferentes empresas de alimentos y personas que propiamente promueven la inocuidad en sus diferentes facetas y en sus diferentes eslabones, deben de considerar a los peligros biológicos como una situación de necesidad imperante. Los peligros biológicos, como lo comentaba de un inicio, al ser situaciones o condiciones que no se pueden percibir en su momento, que no pueden ser percibidas, detectadas si no se emplean métodos o mecanismos de inspección ideales y efectivos, pues resulta en un riesgo potencial hacer una empresa con la no capacidad de demostrar producción de alimentos aptos para consumo y además convertirse en una empresa de alto riesgo para la población consumidora. De esta manera, y considerar que los peligros biológicos son muchas veces intrínsecos hacia la percepción que una persona, un consumidor pueda tener sobre su producto. Principalmente al momento de encontrarse en un anaquel, resulta importante mencionar que los aspectos sensoriales son los primeros que salen a relucir al momento de que el consumidor elige llevar su producto al carrito del mandado. Propiamente pensar en ese sentido propiedades como el sabor, propiedades como la apariencia, propiedades como el diseño del empaque, la información en la etiqueta nutrimental, información sobre caducidad y fecha de consumo preferente, lote y otra información que son extrínsecas al producto, resultan importantes, pero no limitantes para poder ser controladas. Los peligros biológicos muchas de las veces van implícitas, como ya lo hemos visto en información que recientemente ha publicado diferentes portales de empresas que han fallado en este tipo de controles y han enviado productos contaminados al mercado, que muchas veces han causado la muerte de diferentes personas y han provocado la infección o la enfermedad de muchas otras. De esta manera poder establecer y de esta forma permitirme acentuar que el compromiso y la filosofía de trabajo que debe de presentar una compañía debe de estar plasmado y debe de estar implícito en la gestión de su sistema de inocuidad. Jamás subestimen y jamás asuman el control por ciertas condiciones de procesamiento que propiamente ustedes creen empíricamente que puedan ser suficientes para controlar un peligro biológico. Recuerden que el fundamento científico y el enfoque basado en procesos y el enfoque basado en prevención será una de las únicas herramientas que ustedes o la industria como tal podrá implementar para poder tener la certeza de que lo que está haciendo va de acuerdo con los objetivos estratégicos de la compañía, de acuerdo al sistema de inocuidad que pretende implementar, no contradicen y no terminan de contradecir los objetivos establecidos en la política de seguridad alimentaria que una empresa emplea y propiamente no contradice cualquier evento de regulación, de seguimiento o cualquier proceso relacionado con revisiones por parte de la autoridad sanitaria competente. Bueno, y finalmente, para poder cerrar el tema del día de hoy, es importante que consideremos que los peligros biológicos tienen un impacto bastante importante a nivel mundial,
lo vimos, lo hemos hablado, las personas que fallecen y perecen a causa de este tipo de situaciones es realmente alarmante. Las situaciones relacionadas con las situaciones de contingencia sanitaria, las alertas, los recalls, verifican o de alguna manera ponen un panorama o nos refieren un panorama no muy alentador, que obliga a los organismos de certificación, a los gobiernos y a las diferentes dependencias u organismos del sector público, de la iniciativa privada que participan en la gestión de la inocuidad de los alimentos, a que intervengan de una manera efectiva para emplear normativas, para emplear reglamentos, para establecer requisitos y propiamente desarrollar normativas que sean cada vez más claras, específicas, sencillas y que puedan ser implementadas en su totalidad por la industria de alimentos en los diferentes eslabones en los que participan. He ahí pues un llamado y mi pregunta sería, ¿qué cambios siguen para la normativa a nivel nacional? ¿Qué cambios podemos considerar en el corto plazo para poder asegurar el control microbiológico de los productos alimenticios comercializados en nuestro país? ¿Qué cambios va en establecer las diferentes dependencias participantes en normativa a nivel nacional, Secretaría de Salud, Senacica, Zagarpa? ¿Qué vamos a trabajar y qué pretenden desarrollar en el corto plazo para poder desmesurar un poco esta situación y restar el impacto que estamos viendo hoy en día? Mi nombre es Josué Figueroa, yo le doy les doy las gracias por el honor de habernos estado sintonizando en estos 60 minutos de información valiosa en inocuidad alimentaria. Les recordamos que nuestras transmisiones son completamente en vivo martes a martes en punto de las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde. Yo los invito a la transmisión de nuestro próximo programa el próximo martes. Tenemos muchas sorpresas y más información para ustedes y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.